Mi hermano, como empezó a darse cuenta que él dio mi nombre y no sucedió nada a mí, yo creo, no le sucedió nada a él tampoco, empezó desde ese tiempo a usurpar mi identidad. Este es un acto negligente. Solo temor de abandonar mi familia, de no saber qué es lo que va a pasar con mi hijo, de no saber nada. Me siento como oído, sin cero protección de cualquier institución. Parece increíble que si la historia de Ricardo debiese contarse como novela, el antagonista sería sin duda su propio hermano. El hombre que usted ve en imágenes es Rodrigo Alfonso Durán González, un delincuente que posee un largo registro de condenas y que durante la última década se ha hecho pasar por su hermano Ricardo Enrique Durán González. Ambos comparten apellidos y un lazo. Sin embargo, el primero de ellos registra una condena vigente por robo en lugar habitado, misma por la que su hermano, hombre de esfuerzo y que nada tiene que ver, fue detenido y apresado en la cárcel de Colina a pesar de haber denunciado con anterioridad la usurpación de su identidad. Mi nombre es Ricardo Durán, yo fui usurpado por mi hermano. Y del 2010 a la fecha yo no he cometido ningún delito. Me le están adjudicando delitos que ni siquiera sé de qué se tratan, pero sé que tengo un montón de... Ni siquiera quiero enterarme porque me aterra el saber a dónde va a llegar esto, cuándo va a parar esto. La primera noticia al respecto de lo que su hermano estaba haciendo la recibió el año 2010. Una situación en el Tribunal de Garantía de Talagante por consumo de drogas en vía pública prendió las alarmas. Ricardo no solo no estaba en el lugar, sino que además desconocía el consumo. ¿Cómo podría esto ser posible? La respuesta estaba más cerca de lo que este hombre siquiera podría imaginar. Mi hermano desde menor de edad, alrededor de 16 años, él sufre de un consumo de pasta base. Y de un día para otro empezó con... Un día me llegó una citación a mí diciendo que yo había estado consumiendo droga en una plaza. Puse una contrademanda diciendo que es que estaba usurpando mi identidad, era mi hermano, porque él consumía droga en ese tiempo. Entonces yo estaba dispuesto a hacerme un examen de droga en ese tiempo. A Fiscalía le expliqué particular, donde dijeron que no era necesario. La Fiscalía de Talagante logró acreditar la denuncia. Rodrigo Durán había usurpado la identidad de su hermano para seguir delinquiendo. Ni Carabineros, Fiscalía o Gendarmería se habían dado cuenta y tras 4 años la causa se cerró sin castigo. Ya, en este caso puntual, no se hizo el trabajo como se debía, no se cumplió el protocolo que existe para este tipo de trabajo. O sea, lo que la ley le exige a la policía no se hizo, y por lo tanto incurrió un error, independiente que haya una cadena, que tampoco se fueron percatando, ¿cierto?, que es el Ministerio Público, que es la Defensoría, que es el Poder Judicial, por ende Gendarmería. Agresiones, robo, microtráfico y consumo de drogas son tan solo algunas de las causas en el universo delictivo de este hombre. Todas ellas hasta el año 2010, pues a partir de ahí la hoja de antecedentes limpios de su hermano comenzaron a acumular las fechorías de Rodrigo. Este es Rodrigo Alfonso Durán González. Fíjese bien en su rostro. Ahora ponga atención en la imagen de su hermano, Ricardo Enrique Durán. Si bien puede existir una semejanza, no son en ningún caso la misma persona. A pesar de ello, por increíble que parezca, en poco más de 3 meses, el año pasado Rodrigo Durán fue detenido por Carabineros de Talca en 3 ocasiones. En todas ellas, este hombre se identificó como su hermano sin que nadie se percatase de que el hombre que decía ser se encontraba justo ese momento a kilómetros del lugar, en la graduación de su hijo. Lamentablemente el procedimiento fue mal tomado, mal adoptado por Carabineros, pero esto nos debe servir de ejemplo para que se mejore la acuciosidad del personal que toma los procedimientos. Sin embargo, hoy la situación se complica aún más. El 9 de octubre pasado, Rodrigo vuelve a atacar, esta vez bajo la figura delictual de robo en lugar no habitado. Es apresado e ingresado a la cárcel de Talca. Ahora ni Carabineros, Fiscalía ni Gendarmería logran detectar que este hombre está utilizando la identidad de Ricardo. Me sentí que nadie quiso escucharme cuando tuve la oportunidad y lo hice. Me sentí que todo lo que yo había dicho había demostrado que yo no había sido esta persona, y a pesar de todo
Wow. Es complicado expresar lo que sentí encerrado en mi cabeza. Pensaba, si yo no había cometido ningún delito, ¿por qué estaba en eso? Si yo me vienen a buscar y me sacaron en mi hora laboral, donde yo estaba trabajando en mi trabajo. Al enterarse de que esta situación se repetía, Ricardo puso presencialmente una denuncia en Carabineros de Lampa. Y a pesar de que se despachó una orden en contra del usurpador y haberse condenado a 41 días de prisión, este hombre nunca cumplió la sentencia. En marzo de este año hubo una pena sustitutiva por el delito de robo en lugar no habitado, lo dejó libre solo con firma mensual. Ahí nuevamente el problema, pues al no cumplir con la medida, la policía llegó a detener esta vez a Ricardo y fue llevado a la cárcel de Colina. Como había denuncias previas en contra de la persona que había usurpado la identidad, uno hubiese esperado que el organismo persecutor hubiese tomado alguna medida respecto de esas denuncias y pudiese haber abierto una investigación para determinar si había o no usurpación de identidad. Algo se hizo, pero finalmente la persona igualmente estuvo privada de libertad y hoy día se expone a que eventualmente pueda ser ingresada a cumplir una condena respecto a un delito que jamás cometió. Claramente un error en el proceso y en la verificación de los datos. La Fiscalía de Talca acusó lo ocurrido y a través de este comunicado indicó que existe una investigación. Hemos corroborado algunos antecedentes que nos permiten estimar que hay algún grado de posibilidad de que eso efectivamente haya ocurrido y en razón de ello hemos iniciado una investigación de oficio para determinar qué fue lo que pudo haber ocurrido, si efectivamente ocurrió o no ocurrió esta usurpación de identidad. Gendarmería también ha sido cuestionada a la hora de revisar las causales que llevaron a que este hombre arriesgue prisión y a que este otro se encuentre en libertad. A través de un sumario administrativo, el estamento pretende comprender lo insólito de la situación, eso sí dejando en claro que es el Ministerio Público quien debe indicar qué fue lo que pasó. Gendarmería de Chile no se puede pronunciar al respecto, ya que es el Ministerio Público el ente que debiera aclarar dicha situación. No obstante, se ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo para investigar si proceden responsabilidades administrativas a nuestro personal por el hecho incombente. Ricardo, en tanto, el 16 de septiembre enfrentará la revisión por el quebrantamiento de las medidas cautelares que rompió su hermano. Su peor temor es que para entonces la situación no esté completamente resuelta y tenga que regresar a la cárcel. Quiero que la justicia y los que se equivocaron se hagan cargo y así como me hicieron mi vida así, de nada a delincuente, espero que ahora, por favor, tengan la voluntad y me ayuden a limpiar mi antecedente, que es lo primero que quiero, y me siento mal. No sé expresarlo, no sé cómo decir lo que estoy viviendo. Me ha afectado en cuanto a mi familia, mi hijo, mi trabajo. Del año de agosto, del 10 de agosto, que mi trabajo ya no pertenezco a mi trabajo porque me tengo que dedicar a buscar pruebas, ya que no tengo ayuda de nadie, ni siquiera cuento con un abogado. Al cierre de este informe, Ricardo sigue esperando que Carabineros, Fiscalía o Gendarmería le entreguen una explicación y aseguren así que no volverá a la cárcel, claramente por los crímenes que no ha cometido. Una situación realmente insólita que indigna porque un hombre inocente termina pagando por los crímenes que comete su hermano y quien se hace pasar por él. Y el sistema lo permite. En el sistema no hay ninguna alerta o alarma que se prenda, que digan o que lo escuchen y digan, a ver, revisemos si la versión precisamente de Ricardo Durán es cierta. Nada, termina 3 días preso, ahora en septiembre el 16 van a haber una nueva audiencia, tuvo que dejar su trabajo en agosto, producto que tiene que buscar antecedentes y demostrar que el que está cometiendo estos delitos no es él, sino que es su hermano que se hace pasar por él. Está con nosotros Ricardo Durán. Ricardo, gracias por estar esta tarde compartiendo tu historia. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por escucharme y me encuentro ahora igual medio complicado porque ya no sé qué hacer, estoy desesperado.
Mi forma de vivir ya cambió. No he tenido respuesta de la fiscalía si es que hay algún avance, nada. He demostrado, hay videos, hay audio, donde corroboran que cuando mi hermano estaba detenido, yo estaba cuando mi hijo se licenció de octavo básico a la misma fecha. ¿Y en otra Entonces ciudad? igual sí, esto en Lampa, donde yo vivo, cuando mi hermano estuvo detenido en Talca. Ricardo, para entender el contexto, ¿cuándo tú te das cuenta que tu hermano, a quien tengo entendido una vez hace mucho tiempo, estaba usando tu identidad cada vez que caía preso o detenido? Esto ocurre del 2010 en adelante. ¿Ya? En el 2010 a mí me llegó una orden por ir a concurrir a fiscalía por el asunto de droga, que me pillaron consumiendo droga en la vía pública en una plaza. Lo cual yo me acerqué inmediatamente y expliqué todo mi caso. Dije en ese tiempo a fiscalía que estaba dispuesto a hacer un examen particular de droga, donde me dijeron que no era necesario, que estaba todo ya, estaba todo en fiscalía, todos los antecedentes, que no era necesario hacer algo así. Entonces dije yo, debido a que hice todo lo que correspondía, que creía que estaba correcto, luego de 10 años vuelve a pasar lo mismo y ahora fue peor porque ahora estuve detenido en la cárcel de Colina 2. Lo cual hay algo que yo puedo corroborar, que yo nunca he estado detenido. Estoy buscando, recabando todo tipo de información que me ayude, porque no he escuchado ayuda de ningún sector, no tengo abogado, no tengo nada, no sé qué hacer. ¿Y no te el escuchan? abogado que me destinaron, ¿Perdón? No te escucha tu versión, porque, o sea, si tú de inmediato vas el 2010 a la fiscalía y dices, este es mi hermano que se está pasando, se hace pasar por mí, que está usurpando mi identidad, no soy yo, vean mis papeles, son intachables, y nadie te escucha, te dicen que está todo bien, y al final pasan 11 años y terminas detenido. Detenido, justamente. Y lo más insólito que encuentro de todo esto, que yo me acerco antes de ayer a Colina, a Defensoría. Y resulta que en Defensoría me dijeron que solamente la Defensoría es para los señores que están imputados, que ellos que quieran pedir un beneficio, pero yo como inocente no tengo Defensoría ahí. O sea, para algunos casos eres culpable y para otros eres inocente, dependiendo por dónde nos convenga. Sí, es justamente. Y veo que tampoco encontré ayuda ahí. Luego me dirigí a Fiscalía de Talagante, donde tampoco ahora me quisieron recibir mi denuncia. Lo cual luego de eso, que no me quisieron recibir mi denuncia, me acerqué a Carabineros de Talagante, donde sí me recibieron la denuncia, donde expliqué que me había acercado a la Fiscalía de Talagante y no me quisieron recibir mi denuncia. A ver, ya para entender el contexto, de verdad, Ricardo, que tu caso es de una película de terror, realmente. ¿Tú hace cuántos años no tienes contacto con tu hermano y no sabes nada de él? Mire, él se fue en el 2010, o sea, en 2015, yo creo que se habrá ido para 2016, yo creo alrededor por ahí para Talca. ¿Ya? En ese momento ya perdimos todo contacto. En ese tiempo perdimos todo contacto, la familia con él. ¿Ya? Y desde ese tiempo que nosotros perdimos contacto con él, él empezó, yo creo, a delinquir allá en Talca. Y debido a todas esas cosas que era hecho en Talca, como daba mi nombre y la dio varias veces, no una vez, sino 1, 2, 3 veces, y el sistema seguía aceptando lo que él decía. Es como que dijera, yo soy Julio Iglesias y me pillaron consumiendo droga en la calle, claro. Entonces ya Julio Iglesias está condenado porque consumió droga en la calle, o sea... Ya, pero espérame. Ya no es una vez, ahí, fueron Ricardo, 2, fueron 3 veces. Ahí, Ricardo, una consulta. Él no te robó el carnet de identidad, no tenía un documento tuyo para acreditar que se trataba de tu persona, sino que solo decía que eras tú. Justamente él solamente decía que era yo y que él nunca usaba carnet. Como no tenía estudio, decía que no sabía leer. De hecho, no sé si sabe leer o no, porque también llegó hasta súper bajo su estudio. Y siempre que lo detenían, como era un indigente prácticamente, lo tomaban como, ya, bueno, ese es su nombre, lo archivaban con mi nombre y ahí quedaba. Una y otra vez lo hizo. Mientras tanto que él hacía eso, yo me dedicaba a trabajar y darle estudio a mi hijo, que eso es lo que una persona común y corriente debería hacer en este país. ¿Y cuándo te diste cuenta? Pero en vista que he hecho todo eso... ¿Cuándo te diste cuenta de la cantidad de antecedentes que figuraban en tu papel sin haber hecho haber cometido ningún delito de ellos, ni siquiera estando en la ciudad en donde se perpetraban estos hechos?
Esto fue el 10 de agosto de este año, cuando policía vino a fiscalizar el negocio y me tomaron el nombre. Y en ese momento se dieron cuenta que yo tenía una aprehensión, donde yo le expliqué a ellos que yo tenía una denuncia. Como 5 meses atrás, cuando mi hermano estuvo detenido en Talca, yo puse una denuncia por usurpación de nombre en la misma comisaría de Lampa. ¿Ya? Entonces yo le expliqué a ellos que había una denuncia vigente ahí, que yo había hecho una denuncia, todo, y me dijeron no, que no existía nada. Perdón, me dijeron que esa explicación tenía que dar la mañana al otro día en fiscalía. Me trasladaron a la fiscalía, expliqué lo mismo. También me dijeron que no, que tenía que esperar en la cárcel, y ahí me iban a comunicar, iba a tener una audiencia con la fiscal, no sé si señorita fiscal o juez, es que no entiendo quién es. No, pero tranquilo, con alguien del Ministerio Público o algo. Justamente, y ahí en ese momento yo, la separación, le dije en el computador que yo no era realmente, que el que estuvo preso era Rodrigo Alfonso Durán González, que yo en ese tiempo que él estaba detenido, yo tengo cómo demostrar mi inocencia. Y de todo tengo como para demostrar mi inocencia. Pero ahí recién me dijeron ya, ella me dijo que venga a PDI a hacer el cotejo y me soltaban. A todo eso fueron las 6 de la tarde, PDI me hizo el cotejo, me dijeron que yo no podía salir de la cárcel porque tenían que esperar el resultado del cotejo. Y Gendarmería decía que no, que tenían que echarme porque ellos no se iban a ser responsables, porque Gendarmería se dio cuenta que había un error. Una consulta ahí. ¿El cotejo qué significa? ¿Es periciar las huellas dactilares y ver si efectivamente se trata de la persona que dice ser, Carlos, no? Sí, exactamente. A mí lo que pasa, lo que me llama profundamente la atención en este caso. ¿Por exactamente, qué? Sí. Porque si Ricardo nos dice que su hermano Rodrigo andaba sin cédula de identidad y era detenido por cualquiera de las dos policías, aquí da lo mismo a la policía, lo que corresponde primero que todo es el control de identidad. Y cuando uno no tiene la cédula de identidad, tienen que verificar las huellas en el registro civil. Y eso los carabineros, todos los retenes, cualquier cuartel, tienen sistemas de lectores para ver huellas. Para eso es. Entonces se saltaron ese procedimiento. Pero es que no fue una vez. Por eso. O sea, ¿cuántas veces detuvieron a tu hermano sin cotejar las huellas? Aquí estamos viendo la incompetencia de las policías, nuevamente, que por un procedimiento... ¿Cómo se llama? Listo, ya anota el nombre y todo. Ese no es el procedimiento que tienen que hacer las policías. Si ya basta, si estas no son policías son profesionales, se supone. Entonces, si viene el suboficial de guardia, que es la persona, si gente del turno que trabaja en la calle le trae un detenido al suboficial de guardia, el suboficial de guardia tiene que verificar el nombre. Y para eso están todos los sistemas. Y si no tiene, porque se cayó el sistema, no había luz, se cortó el cable, da lo mismo, tiene que informarle al fiscal que tiene una persona sin identificar, claro, NN, detenida por X delito o por X falta. Y ahí el fiscal debe ordenar que vaya la Policía de Investigaciones en la CRIM o en la BOCAR de Carabineros a tomar las huellas dactilares e identificar a esta persona. Pero yo no puedo tomar detenida a una persona. ¿Cómo se llama usted? Juanito Pérez. Juanito Pérez. Ya. Es ridículo. Y Gendarmería, ojo, y Gendarmería también tiene el mismo sistema AFIS, que también los tienen las dos policías, que no es algo barato, es muy caro, y ahí está todo en línea. Pero ojo, que ahí Ricardo nos entrega un antecedente, que Gendarmería se da cuenta que acá hay un error y como que no se quiere hacer es que al cargo. Ingreso tienen que verificar las huellas. Claro, es que eso y ahí como que te peloteaban entre la Policía de Investigaciones y Gendarmería, Ricardo. Sí, mire, el cotejo me lo vino a hacer PDI a Gendarmería. ¿Cuántos días después? Cuando tú estás al momento que llegaste a la cárcel o después que ya estabas dentro de la cárcel. Al otro día día que ya estuve preso, un día y una noche. Ya pasan 24 horas privado de libertad de una persona inocente. Aquí hay falencias del Estado, así ya basta. Las policías y la Gendarmería se escuda, sí, vamos a hacer un sumario. Pues si podemos hacer un cerro con sumario y las cosas siguen pasando, no siguen funcionando Ricardo, igual. cuando a ti te toman detenido, Ricardo, tienes que haber pasado control de detención en tribunales primero. Te detuvieron. Te pasaron a control de detención en tribunales. ¿Sí? En tribunales, cuando tú le dices a la magistrado, señora magistrado, tienes un defensor a todo esto, porque vas a tener un defensor al lado. Ahí sí tenía un abogado. Y cuando tú expusiste que no eras la persona que tenía todo este problema, ¿qué dijo la jueza de garantía o el juez de garantía?
en la fiscalía me dijeron que no, que tenía que pasar a la cárcel y al otro día iba a tener una audiencia con, no sé, si un fiscal, no sé. Y pero, ahí, cuando yo le dije a fiscalía que estaban equivocados. Ricardo, lo que pasa es que para entender esto, cuando te toman detenido, te tienen que haber metido en un calabozo, te tienen que haber pasado con las policías. Y las policías te tienen que haber pasado después, te tienen que haber trasladado al juzgado de garantía, no directamente a la cárcel. Así fue. Ya, y en el juzgado de garantía... No, me pasaron a la fiscalía. ¿Sí? Y en el juzgado de garantía te tienen que haber hecho una audiencia de control de detención. En donde se te comunicó a ti porque estabas detenido. Exactamente. Ya, y en esa audiencia tú dijiste que no eras la persona. Le dije que no era la persona y fueron como 30 segundos porque me sacaron al tiro el computador. ¿Pero cómo? Pero paremos ahí, porque ese era el filtro más importante de todos, porque ahí estaba el juez que tenía que haberte protegido. Por algo se llama juez de garantía, y para algo existe la audiencia de control de detención. Exacto. Es justamente para evitar este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que pasó en esa audiencia? ¿Puedes recordarlo, por favor, Ricardo? Todo, me recuerdo todo. Yo cuando me hicieron pasar a la sala, lo primero que antes que me tocara hablar, yo le expliqué al tiro, pero hizo oídos sordos un señor que me estaba escuchando. Y me dijo ya, vaya a ser trasladado a la cárcel de Colina 2. Pero Ricardo, para. ¿Y el abogado que estaba al lado tuyo no te preguntó nada, el defensor que tuviste en esa audiencia? Solamente me lo presentaron como defensor público y no tengo... ¿Y no hizo nada? No recuerdo porque si él... No, nada, al contrario, no sentí ayuda de ningún lado. Ya, pero espérame, cuando tú le dices al defensor, te lo presentas como el defensor público, que va a ser tu abogado, tú le dices, oye, yo no soy esta persona, o sea, es mi hermano el que se está haciendo pasar y él hace caso omiso, no te defiende nada. Siguen adelante con el control de detención. Nada, lo mismo que... Y estaba la fiscal, estabas tú con tu abogado y la persona que estaba al frente, que era el juez de garantía. Finalmente, la persona que estaba al frente, que era el juez de garantía, es la que te dice que te tienes que ir a la cárcel sí o sí. Mira, realmente en ese momento estaba muy nervioso, no me acuerdo cuál fue el señor que me dijo, pero sí me trasladaron directamente de ahí a la cárcel, que estaba detenido. Qué horrible. ¿Y tú le alcanzaste a decir a esas personas o en la sala, en esta reunión, les alcanzaste a decir que tú no eras la persona que había delinquido, sino que tu hermano que te había usurpado la identidad? Aunque usted no me crea, se lo dije llorando a los señores que están en el computador, a los gendarmes que estaban alrededor, que por favor vieran, que buscaran en un computador, tiene que haber una información, pero le importó nada. De hecho, me trataron hasta súper mal en la fiscalía. Es que ¿sabéis lo que da rabia? Me trataron mal porque cuando yo pedí un vaso de agua, quería hablar con mi papá. ¿Y no te dejaron? Me dijeron que me callara, con esta chuta, hasta un garabato me dijeron que me callara. ¿Quiénes te dijeron eso, los gendarmes? Necesito hablar con mi papá, no sé por qué. Los gendarmes que estaba en fiscalía ese día. Yo le dije, necesito hablar con mi papá porque yo no soy el que estoy pagando algo que es injusto y quiero hablar con mi papá para poder comunicárselo porque mi papá hasta eso no sabía por qué estaba detenido. Claro. Porque él pensaba que mi hermano siempre daba los nombres de él, pues nunca pensó que nosotros estábamos con este problema. Bueno, yo tampoco hasta ese día. Pensé que mi hermano, la fiscalía, todo había hecho su trabajo y ya no cometía estos errores. Y él no cometía los mismos delitos usurpando mi nombre. Lo que pasa, Ricardo, la atención fue súper mala en fiscalía. Sí, lo que pasa, Ricardo, es que todo el error parte justamente de lo que dice Carlos, parte todo de la policía vicia la información que tiene la fiscalía entrega información errónea al tribunal y el tribunal sacó de pelotas. ¿Cómo que esta no verifica que tiene una persona que a qué diputado se le ocurre decir yo no soy el que cometió el delito, es mi hermano? Que cuando te dice eso, el juez debería haber levantado las guardias y haber dicho, a ver, aquí hay algo extraño, verifiquemos la identidad de esta persona primero y haberlo verificado antes de lo primero que tenía que haber hecho el juez de garantía. Para eso es la audiencia de control de detención, para justamente una de las cosas más básicas, ver que el imputado es la persona que está deteniendo, o sea, que se supone. Entonces, de verdad que aquí es cuando entiendo a la gente cuando se le paran los pelos con el sistema judicial, el sistema de justicia, porque realmente esto no tiene explicación. Esto no es terrible, es incomprensible y es impresentable. Y acá tiene que haber una explicación por parte de todos los involucrados, desde Carabineros, el Ministerio Público. Y el otro tontorrón que también hay que tirarle las metas, ¿cómo el defensor penal público no pone las alarmas? Porque ese es el primero que tendría que haber saltado. Si ve que el juez no está haciendo nada, el defensor tendría que haber dicho, a ver qué está diciendo, caballero, como usted no es, tiene una denuncia por usurpación de identidad. Es que ahí, Claudio, uno se cuestiona y dice cuántos Ricardo habrán hoy día detenidos o privados de libertad. Es que aquí está la justicia clase A y clase B, para unos y para otros. Y ¿sabes lo que me da rabia? Porque sé perfectamente
cuándo se hicieron esas compras y todo, pues yo estaba en Carabineros y estaba en el laboratorio y se gastaron millones de dólares para que todas las comisarías del país y todos los laboratorios del país tuviesen este sistema para que estas cosas no pasen.